Hola chicos. Bienvenida al canal Imparcial TV. Akin Akinosu y Ebru Sain volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En el corazón de la antigua ciudad de Midyat, donde cada calle parecía guardar secretos de generaciones pasadas, dos almas destinadas a encontrarse luchaban contra un amor imposible. La joven Ebru Sain caminaba por las estrechas calles empedradas con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Era una fotógrafa apasionada que había llegado a la ciudad para realizar un proyecto artístico sobre las historias olvidadas de Anatolia. Una tarde, mientras capturaba la luz dorada del atardecer sobre las antiguas mansiones de piedra, chocó accidentalmente con un hombre misterioso. Su cámara cayó al suelo, pero unas manos rápidas lograron atraparla antes de que se rompiera. «Debes tener más cuidado», dijo él con una sonrisa tranquila. Cuando levantó la mirada, se encontró con los intensos ojos de Akin Akinosu. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Akin era un escritor que había regresado a Midyat después de muchos años viviendo en Estambul. Buscaba inspiración para terminar una novela que llevaba meses bloqueada. Sin embargo, jamás imaginó que la verdadera historia aparecería frente a él en forma de una joven fotógrafa de sonrisa luminosa. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros inesperados. Primero en una cafetería, luego en una librería antigua y más tarde en una terraza desde donde podían contemplar toda la ciudad. Poco a poco comenzaron a compartir sueños, miedos y recuerdos. ¿Crees en el destino?, preguntó Ebru una noche mientras observaban las estrellas. No lo hacía hasta conocerte, respondió Akin. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Con el paso de las semanas, el vínculo entre ellos se volvió imposible de ignorar. Las calles de Midyat se transformaron en testigos silenciosos de una historia que crecía con cada mirada y cada conversación. Sin embargo, el pasado tenía otros planes. Akin descubrió que la familia de Ebru estaba relacionada con un antiguo conflicto que había marcado a los suyos décadas atrás. Viejos resentimientos y secretos familiares amenazaban con destruir todo lo que habían construido. La noticia cayó sobre ellos como una tormenta. «Quizás nunca debimos acercarnos tanto», susurró Ebru con lágrimas en los ojos. «No digas eso», contestó Akin tomando sus manos. «Lo que siento por ti es más fuerte que cualquier historia del pasado». Pero las dificultades aumentaron. Las familias comenzaron a intervenir. Los rumores recorrieron la ciudad. Cada paso que daban parecía acercarlos más a una despedida inevitable. Una noche, bajo una intensa lluvia, Ebru decidió marcharse. Preparó sus maletas y se dirigió a la estación de autobuses sin avisar a nadie. O eso creyó. Cuando estaba a punto de subir al vehículo, escuchó una voz detrás de ella. «Ebru». Era Akin. Empapado por la lluvia, corría desesperadamente entre la multitud. «No puedes irte así. No tenemos futuro. Entonces construiremos uno». Ella intentó contener las lágrimas. «¿Y si todo sale mal?». Akin sonrió.
Entonces lucharemos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Ebru sintió que el miedo desaparecía. Corrió hacia él. Y en medio de la lluvia, se abrazaron como si el mundo entero hubiera desaparecido. Meses después, las antiguas diferencias familiares comenzaron a sanar. Los secretos salieron a la luz y las heridas del pasado encontraron finalmente una oportunidad para cerrarse. Akin terminó su novela. Ebru inauguró una exposición fotográfica inspirada en las historias de Midyat. Y en la última página del libro, él escribió una dedicatoria. Para la mujer que me enseñó que el amor verdadero no encuentra caminos fáciles pero siempre encuentra el camino correcto. Mientras el sol se ocultaba detrás de las antiguas casas de piedra, Akin y Ebru caminaron juntos por las calles donde todo había comenzado, sabiendo que algunas historias no están escritas por el destino, sino por dos personas que deciden luchar por ellas. La suya era una de esas historias. La inspiración de esta historia está relacionada con la popularidad de la serie Erkai protagonizada por Akin Akinosu y Ebru Sain, cuya química en pantalla conquistó a millones de espectadores. El destino de dos corazones. Capítulo 1. El encuentro inesperado. La tarde caía lentamente sobre Estambul. Las luces de la ciudad comenzaban a reflejarse sobre las aguas del Bósforo creando un paisaje que parecía salido de un sueño. Observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento. Había pasado meses trabajando sin descanso y sentía que necesitaba un cambio. La fama, los proyectos y las entrevistas ocupaban gran parte de su vida, pero había algo que seguía faltando. Esa misma tarde, a varios kilómetros de distancia, terminaba una sesión fotográfica. Sonrió al despedirse del equipo y decidió caminar sola por las calles de la ciudad. A veces, los encuentros más importantes suceden cuando nadie los espera. Ebru entró en una pequeña librería antigua escondida entre callejones históricos. El aroma de los libros viejos llenaba el ambiente. Mientras recorría los estantes, tomó una novela al mismo tiempo que otra mano intentaba alcanzarla. «Lo siento», dijo una voz masculina. Ebru levantó la mirada. Era Akin. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio. «Parece que tenemos los mismos gustos literarios», comentó él sonriendo. «Eso parece», respondió ella. Aquella conversación que debía durar apenas unos segundos terminó prolongándose durante más de una hora. Hablaron de literatura, cine, música y viajes. Cuando finalmente salieron de la librería, la noche había llegado. «Ha sido una coincidencia interesante», dijo Akin. «Las mejores historias suelen comenzar con coincidencias», respondió Ebru. Ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro sería el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. Un café y 1000 conversaciones. 2 días después, Akin envió un mensaje. «¿Te gustaría tomar un café?» Ebru sonrió al leerlo. Aceptó. Se encontraron en una pequeña cafetería con vistas al Bósforo. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron sobre sus sueños, sobre los sacrificios que exige la fama, sobre las cosas que aún deseaban conseguir. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que podían ser ellos mismos.
sin cámaras, sin entrevistas, sin expectativas, solo dos personas compartiendo una conversación sincera. Cuando llegó el momento de despedirse, ninguno quería marcharse. Creo que esta conversación merece una segunda parte, dijo Akin. Y una tercera, respondió Ebru. Ambos rieron. Y así comenzó una amistad que crecería día tras día. Capítulo 3. Secretos bajo las estrellas. Las semanas pasaron rápidamente. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Una noche decidieron realizar un viaje corto a Capadocia. Mientras observaban los globos aerostáticos elevarse con el amanecer, el silencio entre ellos parecía más significativo que cualquier palabra. ¿Alguna vez has tenido miedo de perder algo importante?, preguntó Ebru. Akin la observó durante unos segundos. Sí, ¿y qué hiciste? Intenté luchar por ello. Ella bajó la mirada. El viento acariciaba suavemente sus rostros. Había sentimientos creciendo entre ellos. Sentimientos que ninguno se atrevía todavía a nombrar, pero ambos podían sentirlos. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba los paisajes de Capadocia, una nueva página comenzó a escribirse en la historia de sus vidas. El destino escrito en las estrellas. Una historia romántica inspirada en Akin Akinosu y Ebru Sain. Ficción inspirada en figuras públicas. Los acontecimientos descritos son completamente imaginarios. Capítulo 1. Una noche diferente. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul. Las luces reflejadas en el pavimento parecían pequeñas estrellas dispersas sobre la tierra. Acababa de terminar una larga jornada de trabajo. Aunque sonreía frente a las cámaras, sentía que algo faltaba en su vida. Había alcanzado el éxito profesional, pero su corazón seguía buscando algo que ni siquiera podía describir. Esa misma noche, en otro rincón de la ciudad, observaba la lluvia desde la ventana de una cafetería. Tenía una taza de café entre las manos y un cuaderno lleno de sueños por cumplir. Sin saberlo, el destino estaba preparando un encuentro inesperado. Capítulo 2. El primer encuentro. Días después, ambos fueron invitados a un evento benéfico. La sala estaba llena de periodistas, artistas y empresarios. Akin llegó tarde. Ebru estaba observando una exposición fotográfica cuando alguien chocó accidentalmente con ella. Lo siento mucho, dijo una voz masculina. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el ruido desapareció. No pasa nada, respondió sonriendo. Aquella breve conversación fue suficiente para despertar una curiosidad mutua. Ninguno imaginaba que ese sería el comienzo de algo especial. Capítulo 3. Conversaciones inesperadas. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros casuales. Primero en una cafetería, luego en una librería, después durante una entrevista. Cada conversación parecía durar más que la anterior. Descubrieron que compartían muchas cosas. El amor por los viajes, la pasión por el cine, la fascinación por las historias humanas. Y, sobre todo, la necesidad de encontrar algo auténtico en un mundo lleno de apariencias. Capítulo 4. Un viaje a Capadocia. Meses después decidieron participar juntos en un proyecto cultural.
El trabajo los llevó a Capadocia. Aquella mañana observaron el amanecer desde una colina. Los globos llenaban el cielo de colores. «Es hermoso», susurró Ebru. «Sí», respondió Akin. Pero en realidad él no estaba mirando el paisaje. La estaba mirando a ella. Por primera vez comprendió que sus sentimientos comenzaban a cambiar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the